Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna para referirse al dictamen que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a enviar un informe de la situación de los adeudos históricos de consumo de energía eléctrica de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Y se informa a los legisladores que alguno de ellos ha dejado sus lentes en la tribuna, puede pasar a recogerlos a la presidencia. Adelante, senadora. Gracias. Quiero felicitar a la comisión por la aprobación, por este dictamen favorable, que además viene desde hace varios años y que por fin se concreta, que es hacer un llamamiento, un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que haga válido un procedimiento, un reglamento que se estableció de común acuerdo desde el 2007, 2008, etcétera, etcétera, para que se revisen los cobros, los adeudos en las tarifas eléctricas. Este tema, que pareciera menor, es de fundamental importancia. Dice que se envíe un informe pormenorizado de la situación de los adeudos históricos de consumo de energía eléctrica de los municipios y demarcaciones territoriales. Pero esto es algo sumamente importante porque de ese informe se pueden derivar varias decisiones, más aún si, como viene planteado en las reformas secundarias en materia de electricidad, se establecen sanciones punitivas, un trato criminalizante a las personas que no paguen la electricidad. Lamentablemente en estas leyes no están constituidas bajo el principio de proporcionalidad, de atender el valor de la justicia. Para las empresas privadas hay un rasero muy laxo, muy relajado, muy blando, muy tolerante, pero para los pequeños consumidores se establece un régimen prácticamente de persecución y de criminalización. Por eso, este llamado que hace hoy la Comisión Permanente a través de la tercera comisión parece muy importante, porque en esta reforma secundaria, a quienes se cuelguen de diablitos, dice, para tener luz, se les fija una multa de 3 veces el importe de la energía eléctrica consumida. Personas que acuden a la práctica de no pagar, como bien lo dicen los considerandos y el contenido del punto de acuerdo, son porque no tienen para pagar. Muchos están dispuestos a pagar, pero no tienen, y otros no pagan porque se derivan de cobros locos que quiere hacer la Comisión Federal de Electricidad. Esto de inflarles las tarifas de un mes al otro de 180 pesos a 2.500, cobros indebidos que quiere hacer la Comisión Federal de Electricidad. Pero además la difusión del gobierno ha dicho que está subsidiando las tarifas eléctricas, y en las leyes secundarias se establece un procedimiento en el cual se va a eliminar los subsidios y por ende van a subir las tarifas eléctricas, y la publicidad del gobierno dice que van a bajar las tarifas eléctricas. Y quiero por ello decir hoy, con las cifras que nos está dando la propia Comisión Federal de Electricidad, dice, porque son muy tramposas, y quiero explicar esta trampa para ligarlo a que el punto de acuerdo es tan importante, tan válido, para que, juntando la información de la propia CFE, quitándole las trampas a la información, se puede atender plenamente el que se pueda hacer un borrón y cuenta nueva con muchos de los deudores de escasos recursos. Nos informa la Comisión Federal de Electricidad que tuvo en 2013 un total de ventas por 318.410 millones de pesos. Y otros datos que, entre otros, habla de obligaciones laborales por 48.689 millones de pesos, lo cual es completamente falso. Esta es se llama un dato actuarial,
porque en realidad el pago, de acuerdo a los propios datos de la Comisión Federal de Electricidad, dicho en los estados dictaminados de la Comisión Federal de Electricidad en el 2013, el gasto pagado por este concepto fue de 13,827 millones de pesos. Es decir, que la Comisión Federal de Electricidad está inflando en 35,000 millones de pesos los datos que informa de subsidio a la electricidad. Y además informa que debe de pagar un aprovechamiento del 9% sobre sus activos fijos de operación a la Secretaría de Hacienda y que no lo paga porque lo compensa con la insuficiencia tarifaria, con el subsidio a las tarifas de los consumidores de bajos recursos. Sumando ambas cosas, si no paga los aprovechamientos, que son 46,012 millones de pesos, 46,000 millones de pesos, y está inflando el concepto de obligaciones laborales en 35,000 millones de pesos, y con eso nos quieren hacer ver que están subsidiando en 84,566 millones de pesos, datos de la Comisión Federal de Electricidad, estados financieros 2013, están en el internet. Esto quiere decir que entonces pueden sobrar 46,000 millones por un lado y 35,000 millones por el otro lado, para que la CFE deje de hacer estos cobros locos, y entonces, con base en la información que estamos esperando derivado de este acuerdo votado por unanimidad a favor, se pueda hacer entonces dónde están los consumidores que efectivamente no pueden, no es que no quieran, sino que no pueden pagar la electricidad, y por eso se les tenga que condonar el pago. Se ha de decir aquí también que por eso se va a hacer la reforma, para que entonces la CFE, que es improductiva, se vuelva productiva y entonces sea una empresa productiva del Estado. Pues eso no lo dicen las leyes secundarias. Las leyes secundarias le llaman, el nuevo nombre es empresa productiva del Estado, pero resulta que tener ventas de 318,410 millones de pesos, 319,000 millones de pesos de ventas en un año, eso no es ser improductivo. Esto nos coloca en las empresas más productivas del mundo. Y por otro lado, en la ley de la Comisión Federal de Electricidad nueva, la que se propone, ya no aparece el Estado por ningún lado. Dice en su artículo 2, propiedad exclusiva del gobierno federal. Vamos a permitir que una empresa del tamaño de la CFE sea propiedad exclusiva del gobierno federal, que desaparezca los tres poderes, que se renuncie a las facultades del Poder Legislativo, que la sociedad ya no cuente en materia de opinión, etcétera, etcétera, es muy grave. Por eso quise tomar participación en este punto de acuerdo, porque de implementarse traería consecuencias muy positivas para la población, que dejaría de pagar, también para la gente que se fue con el engaño de que van a bajar las tarifas. En realidad lo que van a hacer es dejar de inflar la cifra del subsidio, que no es de 84,000 millones, y con eso simular que bajan las tarifas, cuando en realidad lo que están haciendo es dejar de engañar en el tema de subsidios, y luego entrar a lo de veras, que es lo que está proponiendo el gobierno, que es partir a la CFE en pedacitos para que deje de ser productiva y sea propiedad del Ejecutivo. Eso no lo vamos a aceptar. Gracias.